El tema que nos toca en la clase de hoy, que es la octava de este curso, es el completorio, o como se suele llamar también hasta ahora, las completas. Pero antes de entrar en el tema, vamos a tomar una cuestión disputada también, que en este caso es muy sencilla de responder teológicamente, pero es interesante contemplarla desde el punto de vista histórico, ¿no? Es la cuestión de lo que podríamos llamar la utilidad o inutilidad de la oración de las horas. Es una cuestión que se puede plantear muy fácilmente, ¿no? Y que forma parte, podríamos decir, hasta de cierta mentalidad corriente, no solo en el mundo, sino también inclusive en la propia Iglesia, ¿no? Podemos apreciar a gente, a cristianos, sean laicos, sean religiosos, que se dediquen a hacer el bien al prójimo, por ejemplo, a atender enfermos, a cuidar gente necesitada, a hacer obras de misericordia corporal de todo tipo, ¿no? Pero es una especie de absurdo, de cosa inútil, que un ser humano se pase horas por día rezando o cantando las horas, ¿verdad? Es una mentalidad que clásicamente podemos asociar a lo que es el pragmatismo, el utilitarismo, la visión materialista del mundo, ¿no? De hecho, si no se sale de ahí, la objeción es difícilmente levantable, ¿no? Porque si uno ve la realidad desde una perspectiva inmanentista, la oración de las horas pierde su sentido. Ahora, desde el punto de vista cristiano, la oración de las horas no es una mera cosa útil. Recordemos que el nombre que hemos destacado en la primera clase era el de Divinum Officium, es decir, es un deber divino, es un deber sagrado. Y el cumplimiento de este deber es algo mucho más que útil, porque el bien útil, y ahora hagamos una distinción que es ya filosófica, el bien útil es el bien que tiene meramente razón de medio. Y los útiles son en general cosas, ¿no? Y si no son cosas, son acciones que tienen que ver con la posibilidad de generar en la vida humana ciertas comodidades o ciertos medios también para la vida material. De manera que el bien útil es el ínfimo de todos los bienes, necesario como bien del hombre, pero el ínfimo de todos. Ya filosóficamente sabemos que el bien útil y el bien deleitable, que es otro bien relativo y más bien subjetivo, deben estar sujetos a lo que se llama el bien honesto, que es el bien que perfecciona intrínsecamente al hombre como hombre, es decir, el conocimiento de la verdad, la virtud y la verdadera amistad. Como decía Aristóteles, que son los constitutivos básicos de una vida humana buena, intrínsecamente buena. Eso no son bienes útiles, son el bien al cual debe enderezarse la vida humana como humana y al cual están subordinados los bienes útiles y deleitables. Y si no dejan de ser bienes para el hombre, se transforman en males. Porque si no están regidos por el bien honesto, dejan de ser bienes. Seguirán siendo algo deleitable y algo útil, pero no ya un bien. Pero por encima del bien honesto humano está el bien sobrenatural, al cual deben servir todos los bienes. Y la oración de las horas hay que ponerla así. Es un bien que pertenece a la dignidad suprema de los bienes, porque es un bien de orden sobrenatural. Es oración de la Iglesia de Cristo, o sea, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es oración por la cual los miembros de la Iglesia militante se unen a la plenitud del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia al mismo tiempo purgante y triunfante, para alabar al Señor y cumpliendo en la tierra ese mandato del Señor de orar sin cesar.
¿En orden a qué? A que ese bien supremo, que es la salvación obrada por Cristo, permanezca operante en medio del tiempo de la historia y dé fruto en ese tiempo. Así que fíjense si no es algo importante, pero es una importancia que hay que ver obviamente a los ojos de la fe. Digo que es fácil de contestar la objeción precisamente desde el punto de vista teológico, pero es interesante contemplarla en una perspectiva histórica. Yo estoy dando un pequeño curso para un grupo de jóvenes este año sobre la Revolución Francesa. Estamos haciendo un panorama histórico de la Revolución Francesa. Acá el joven Lucas, que está aquí presente, asiste a ese cursito. Y entre las cosas que me puse a releer está el breve del Papa Pío VI, del año 1791, marzo del 1791, con ocasión de la promulgación por la Asamblea Nacional Francesa de la Constitución Civil del Clero. Un rito que la Iglesia de las Galias, aún en los siglos más lejanos, había establecido y mantenido con un cuidado tan grande para fijar a los eclesiásticos en el estado de canónigos por medio de funciones honorables, un rito que ella miraba como propio para alimentar la piedad, para excitar la devoción de los fieles e invitarlos por el atractivo del canto y el esplendor de las ceremonias a cumplir los deberes de la religión y a merecer por medio de ellos nuevas gracias. La Asamblea Nacional, no sin un gran escándalo, viene por un solo decreto de aniquilarlo, de suprimirlo y de abolirlo. Y en esto, como en todos los otros artículos del decreto, ha adoptado los principios de los herejes y principalmente las opiniones insensatas de los wiclefitas, de los centuriadores de Magdeburgo y de Calvino, que se levantaron con furor contra el uso del canto eclesiástico, del cual osaron negar la antigüedad. La refutación de estos heréticos es el tema de una gran obra compuesta por el padre Martin Gerbert, abad del monasterio y de la congregación de San Blas en la Selva Negra, titulado De Cantu et Musica Sacra. Hemos tenido la ocasión de ver en varias oportunidades a este estimable autor en Viena en 1782, durante la estancia que pudimos tener allí para ventaja de la religión, y hemos reconocido por nosotros mismos cuán digno es de la gran reputación que ha adquirido. No podemos otra cosa que aconsejar a los autores de este decreto leer atentamente los anatemas pronunciados por el Concilio de Arras en 1025, capítulo 12 de Psalendi Officio, o sea, acerca del canto del oficio, contra los enemigos del canto eclesiástico, para que una vergüenza salutífera los haga volver en sí mismos. Y ahora cita el texto del concilio. ¿Quién puede dudar, dice el Santo Concilio, que vosotros estéis poseídos del espíritu inmundo, puesto que rechazáis como una superstición el uso de la salmodia establecido en la Iglesia por el Espíritu Santo? No se trata de juegos y de espectáculos profanos, sino de los padres y del Antiguo y del Nuevo Testamento, que el clero ha tomado el tono y las modulaciones de esta música religiosa. Por tanto, los que pretenden que el canto de los salmos es extraño al culto divino, deben ser suprimidos del seno de la Iglesia. De tales novadores son
compañeros los que, de acuerdo con su jefe, es decir, el espíritu de las tinieblas, fuente de todas las iniquidades, y que busca desnaturalizar y corromper por malignas interpretaciones el sentido de las Santas Escrituras, en cualquiera que conozca el verdadero sentido. Finalmente, ahí terminó la cita del concilio, finalmente, si la gloria de la casa de Dios, si la majestad del culto divino es envilecida de la misma suerte que la Judea, que, según el decir de San Agustín, cuando ya no tuvo más profetas, cayó en el oprobio y en el envilecimiento, justamente en el momento en que ella se creía en la época de su regeneración. Creo que me salté algo a leer, pero lo voy a releer porque no quedó claro, ¿no? En fin, si la gloria de la casa de Dios y la majestad del culto divino es envilecido en el reino, el número de eclesiásticos disminuirá necesariamente y Francia tendrá, ahí está, me salté una línea entera, y Francia tendrá la misma suerte que la Judea, la cual, al decir de San Agustín, cuando ella no tuvo más profetas, cayó en el oprobio y el envilecimiento en el momento mismo en que se creía en la época de su regeneración. Muy bien. Este texto es texto que viene justo al asunto de nuestro curso, ¿verdad? Porque es curioso recordar, es un dato histórico, que la Revolución Francesa suprimió el canto de las horas en Francia. Primero, suprimió las órdenes religiosas todas, con lo cual todos los coros monásticos se extinguieron en Francia. Segundo, por la Constitución Civil del Clero, suprimió todos los cabildos catedralicios y todos los cabildos de las iglesias colegiatas que había en Francia, con lo cual desaparecieron los coros seculares de la iglesia, de los no regulares, digamos, del clero secular. Al suprimir esta institución, desaparecieron los coros que cantaban las horas en toda Francia. Pero además, como la Constitución desligaba al clero de Francia de la obediencia al Papa, también suprimió la obligación canónica del rezo del oficio divino por el clero. Así que ni se cantó ni se rezó más. ¿Por qué esto? No se puede pensar. Puede parecer que el canto de las horas es una cuestión puramente, ¿sí?, que no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con donde se cocina la historia. Y sin embargo, la Revolución Francesa se ocupa de hacer que ese canto cese. Entonces, lo que hay que advertir a partir de aquí es que incluso, porque la Fundación Santa Ana tiene como llama la presencia de la fe en la cultura. Ahora, para que la fe esté presente en la cultura, ¿hace falta el canto de las horas?, podría uno preguntarse. Y pareciera que los que no quieren que la fe esté presente en la cultura se esfuerzan porque el canto de las horas desaparezca, así que alguna importancia puede que tenga, porque es como si dijésemos, al ser una oración litúrgica y a ser parte de la oración litúrgica de la Iglesia que culmina en la celebración de la misa, el canto de las horas es la fuente y la culminación de toda cultura cristiana. ¿Hay cultura ahí? Claro que sí. Está la cultura del canto, está la cultura de los gestos rituales, una cultura específicamente cristiana y específicamente religiosa, que es como la matriz de toda cultura cristiana, porque ahí se aprende a oír la voz de Dios, como decíamos en la cuestión diputada de la clase pasada. Y si se aprende a oír la voz de Dios, se aprenderá a vivir, se aprenderá el principio del vivir cristianamente, porque se aprenderá a vivir según la fe. De manera tal que tiene una relación profunda con la presencia de la fe en la cultura. Pero además porque esa presencia es la que da el ritmo del tiempo. Y el hombre vive en el tiempo. Y cuando el sentido del tiempo está puesto por las horas y está puesto por la liturgia, es un sentido cristiano del tiempo. Cuando eso desaparece, el tiempo cae en la opacidad del sinsentido, o se procurará ponerle un sentido supletorio, que ya no es el sentido cristiano, pero que pretenderá reemplazarlo. A este respecto los remito a un librito que es interesantísimo, que es Una teoría de la fiesta, de Joseph Pieper, un libro en el cual precisamente hay 2 o 3 capitulitos dedicados a la sustitución de la verdadera fiesta.
Porque Piper acá señala muy bien que la fiesta auténtica se da cuando el hombre descubre algo que tiene que celebrar, pero algo que le está dado y que lo trasciende. La fiesta inauténtica, la fiesta meramente supletoria, se da cuando el hombre pretende ser él mismo el objeto de la fiesta, él el constructor de la fiesta, él el hacedor de la fiesta y al mismo tiempo el que es celebrado en la fiesta. Entonces se acabó la fiesta. Ahí aparece la pseudo fiesta que pretende sustituir a la fiesta verdadera. Muy bien, con esto la cuestión disputada inicial, listo. Ahora pasamos a el tema de hoy, que es el completorio. Hoy, con el completorio completamos el cursus de las horas, ¿verdad? Eso, así. El completorio se llama así porque completa el curso de las horas. Lo primero que vamos a ver es la estructura de esta hora. Para lo cual nos vamos a servir siempre del esquemita de la celebración de la hora. Esta hora que se llama completorio o completas, el nombre latino más común y clásico es ad completorium, o sea, para el completorio. Es la oración para el completorio. Muy bien. Por ahora no hago consideraciones sobre la palabra que voy a explicar después. Tiene dos partes estructuralmente el completorio, que los historiadores de la liturgia señalan incluso que son dos oficios en su origen distintos. La primera parte es un oficio de origen monacal que después se fusiona con la segunda parte y que incluso tienen sede distinta, porque la primera parte es en la capilla, mientras que la segunda parte es en la sala capitular, o originalmente más bien en el dormitorio, o sea, en la sala de descanso. Y hay oraciones que precisamente manifiestan eso. La primera parte tiene como centro un rito penitencial. Tiene un comienzo, un inicio, que es la petición de oración, ¿no? Iube Domine benedicere, que ya hemos visto en el oficio nocturno, antes de cada lectura, ¿no? Pero a esta, en este caso, se responde con una bendición, que es la que introduce el tema del completorio, ¿no? Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Amen. O sea, una noche tranquila, en paz, serena, y un fin perfecto, fin de la propia existencia, se entiende, ¿no? Incluso se puede decir una muerte, pero es el fin en un sentido total, ¿sí? Un fin perfecto nos conceda el Señor omnipotente. Amén. Ya con eso dije, se introduce el tema del completorio, ¿no? El completorio es la oración que introduce directamente al descanso nocturno. No como las vísperas que vimos la clase pasada, la oración del caer de la luz y asociada al símbolo de la luz, ¿no? Esta es la oración que precede inmediatamente al descanso y tiene que ver con la entrada en la noche. Eso ya, la bendición inicial nos lo marca, ¿no? Porque la bendición que se pide a Dios es que conceda una noche en paz serena y un fin perfecto, un fin consumado, perfecto. Muy bien. Después de eso viene una lectura breve que es invariable. Uno de los rasgos típicos de esta hora es que no varía el formulario litúrgico, es siempre igual. Por eso es fácil rezarla de memoria, digamos, porque en dos o tres semanas que se reza ya se aprendió entera, ¿no? Porque siempre los textos son invariables en el rito tradicional, ¿eh? Esto no es así en el rito del año 1970, donde las lecturas van variando de día a día. En el rito tradicional, la lectura breve es exactamente la misma siempre, ¿no? Que es un pasaje de la primera de Pedro. Hermanos, permaneced sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda en torno buscando a quien devorar, al cual resistid fuertes en la fe, ¿no?
Este es el texto. Fíjese, el texto, hemos pedido la bendición de la paz en la noche, de un fin perfecto, y en la lectura nos hace recordar que para llegar a ese fin perfecto hace falta que permanezcamos sobrios y vigilantes, porque el adversario anda dando vueltas como león rugiente, ¿no? Y hay buscando a quién devorar. La expresión de la epístola de Pedro es vigorosa, ¿no? Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Al cual resistid fuertes en la fe. Acá tenemos lo que podemos llamar como un lema, ¿no?, que aparece al comienzo de la aseveración. Fortes in fide, fuertes en la fe. Es la fortaleza en la fe, ¿no?, que va asociada a la vigilia, ¿no?, al vigilar. Y fíjense que esa es la entrada en el descanso, pero en un descanso que es la preparación para cantar el oficio nocturno, ¿no? Ahí recomienza todo el curso de las horas. Entonces, esta oración manda vigilar. A los que se disponen a ir a dormir, les manda velar, ¿no? Vigilar. Y después de la lectura breve, que se responde con el Tu autem Domine miserere nobis, después viene el rito penitencial. El rito penitencial se introduce con el Adiutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram, un Padre Nuestro que se dice en silencio, y después el confiteor, confieso, ¿no?, que según como sea el ordenamiento del rito, si es un convento monástico donde preside la asamblea uno de los monjes, se canta una sola vez, si no, lo dice primero el que preside, que es un sacerdote, y después lo dice todo el coro, ¿no? Lo dicen 2 veces, ¿no?, como en el rito tradicional de la misa romana. El misereatur, el confitio, después el misereatur, ¿no?, y finalmente la indulgencia, ¿no? Es el mismo rito penitencial de la liturgia eucarística, de la liturgia de la misa. Muy bien. Es una confesión de los pecados al predisponerse para el descanso nocturno. De eso se trata, ¿no? Y ese es el momento fundamental de esta primera parte del rito de completorio. Y luego viene la segunda parte. Fíjense que, después de la indulgencia, viene un verso con respuesta, ¿no?, con que se concluye el rito penitencial, que es ese: convértenos Deus salutaris noster, conviértenos Dios Salvador nuestro, y aparta tu ira de nosotros. Y aparta tu ira de nosotros. Como conclusión de todo el rito penitencial se pide a Dios el don de la conversión, ¿no? Conviértenos, Señor, conviértenos Dios Salvador nuestro. Muy bien. Y después es como si empezase de nuevo el rito, porque viene el comienzo típico del grueso de las horas diurnas, ¿no es cierto? Deus, Dios, ven en nuestro auxilio, Señor, date prisa en socorrer, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Es decir, empieza ahora. Esta es la segunda parte del rito. Ahora empieza la segunda parte, la segunda fase. Este diálogo inicial va seguido de la salmodia. La salmodia es fija y se repiten todos los días los mismos salmos. Y por eso hoy los vamos a estudiar un poquitito, ¿sí? Tenemos el Salmo 4, el Salmo 30 del 1 al 6, el Salmo 90 y el Salmo 133. Estos son los salmos clásicos y típicos y fijos de completas. Los tienen a los 4 en la hojita número 2, ¿no? El Salmo 4 dice: escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo,
El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Sellada está sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Has puesto en mi corazón la alegría, más que cuando el fruto del trigo, el vino y el aceite han abundado. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Este final del Salmo nos explica claramente por qué es un salmo de completorio, ¿no? Hace alusión a en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. En este final del Salmo aparece el vínculo esencial, cantado por el salmista, entre la posibilidad de descansar en paz y un vivir en paz. El vivir en paz es la fuente del descanso en paz. Y ese vivir en paz solamente puede ser don del Señor, ¿no? Porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo. Y de ahí que en paz me acuesto y enseguida me duermo. Pero hay otro verso del Salmo que está igualmente relacionado con la entrada en el descanso, ¿no? Dice, temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ahora, fíjese, en los dos versos finales lo que reaparece es el tema de la bendición, ¿no? La noche tranquila, el final perfecto, ¿verdad? En cambio, lo que resuena en este otro verso que acabo de leer es el tema del combate, ¿verdad? Y de la contrición y conversión, o sea, la aflicción por el pecado. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho, ¿no? Temblad y no pequéis. Parece haber una suerte de oposición acá, ¿no? Por un lado me duermo enseguida, ¿no? Claro. Y por el otro, temblad y no pequéis. El salmista nos incita al temblor, al temor y al temblor, como en el título de la obra de Kierkegaard, ¿no? Temor y temblor. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Pero hay verdadera contradicción en estas dos cosas. Lo que hay que tratar de entender es que en realidad son dos rostros de lo mismo, ¿no? Por un lado, esa aflicción que puede desvelar, y por el otro, el pacífico descanso como fruto de una buena vida, de una vida íntegra, ¿no? Pero las dos cosas van unidas, ¿sí? En realidad, para que el descanso fuese absolutamente perfecto, tendríamos que ser nosotros absolutamente perfectos, ¿no? Para que no hubiera necesidad del temor y el temblor y de la reflexión en el lecho, que nos puede desvelar, haría falta que fuésemos impecables, cosa que es imposible en una criatura, o impecantes, cosa que por don excepcional se le concedió a la Santísima Virgen María, y quién sabe si algún otro santo, pero no es verdad teológica que así sea, pero que sí a la Santísima Virgen, ¿no? Pero fuera de ella, se podría así sostener la tesis que algunos teólogos tienen, que también a San José, pero más allá de eso, puede que haya habido algún otro santo impecante, perfectamente posible, pero lo conoce Dios, ¿no? Ahora, el Salmo 30, que es el segundo, es nada más que el comienzo de este salmo. Este es un largo salmo, del cual el completorio toma nada más que los versículos del 1 al 6. A ti, Señor, me acojo, no quedes o nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí, den a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo.
A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me has librado. Este salmo, fíjense, el otro salmo es un salmo de plegaria de paz, diríamos, ¿no? Y este es un salmo que empieza con una profesión de firme confianza en Dios, ¿no? Dios aparece acá como el baluarte, la roca, el fundamento firme para el que tiene fe, ¿verdad? Y el versículo que tiene que ver con la inclusión de este salmo en el completorio es el último, por el cual el salmo adquiere un carácter profundamente cristológico, porque se trata de un versículo sálmico pronunciado por nuestro Señor mismo en la cruz. A tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, fíjense, al entrar en el descanso nocturno, la comunidad orante, mediante este salmo, se identifica con Cristo que entra en la muerte redentora, ¿no? De donde el sueño y la muerte del cristiano quedan unidos a la muerte de Cristo. Y por lo tanto, insertos en el misterio pascual del Señor. Salmo, que el sueño es imagen de la muerte, es una verdad de orden natural, ¿no? Por eso, también al lugar donde descansan los muertos se lo llama dormitorio, ¿no? Que es lo que significa la palabra cementerio. Una palabra de origen griego, que significa eso, el lugar de los que duermen, ¿no? Salmo 90, es el tercero. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura, no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevará en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Fíjense ustedes que este hermosísimo salmo, este es un salmo de combate, ¿no? Lleno de imágenes de lucha, ¿no? Pero es una lucha en la que se vence precisamente por la plena confianza depositada en el Señor, que vence al enemigo, ¿no? Este salmo está perfectamente asociado a la Lectio Brevis del comienzo, ¿no? Hay que velar y estar dispuesto a combatir al enemigo que anda como león rugiente. Fíjense ustedes que este salmo contiene versículos que nos remiten a las tentaciones del Señor en el desierto, ¿no? Es por Él que vencemos, porque Él es el vencedor del maligno, ¿no? Acá hay textos que cita la bestia, ¿no? Cuando le dice que se tire del pináculo del templo, porque está escrito, ¿no? Te llevará en sus palmas para que tu pie no tropiece con la piedra, ¿no? Es decir, estos son los textos a los que alude el demonio en las tentaciones del Señor en el desierto, ¿no? Fíjese cómo estos salmos tienen de sus una resonancia profundamente crística, ¿no? Tanto el 30 en el comienzo como este Salmo 90, ¿no? Y claramente nos sitúan
la profunda noción de que el combate es un combate en el que hay un vencedor, que no somos nosotros, sino el Señor. Y por eso, si confiamos en el Señor, podemos participar de su victoria. El Salmo 133 es el último, brevísimo y bellísimo salmo, que dice así. Disculpen, me olvidé de una cosa que quería señalar en el salmo anterior. En el verso 5 leemos una expresión que claramente se asocia también al completorio, ¿no? Su brazo es el brazo del Señor, ¿no? Es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno. Ahora, es otro el temor acá. Ya no es... En el Salmo 4 aparece un temor saludable, el temor de pecar, ¿no? En este Salmo aparece un temor que no hay que tener, el temor de ser derrotado, el temor del espanto nocturno, ¿no? Ese es el temor que hay que abandonar porque el brazo del Señor es nuestra armadura y nuestro escudo, ¿no? Muy bien. No temerás el espanto nocturno. Y ahora sí, el Salmo 133, ¿no? Ahora bendecid al Señor todos los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, ¿no? Muy bien, este brevísimo y hermosísimo salmo de bendición. Es un salmo estrictamente verajático, dicho según la terminología de los estudiosos de la exégesis veterotestamentaria, ¿no? Es un salmo que gira todo él en torno al tema de la bendición. Fíjese que la palabra bendición aparece en un texto brevísimo 1, 2, 3 veces, ¿sí? Aparece la bendición en sus dos aspectos, porque el salmista nos invita a bendecir al Señor. Bendecid al Señor todos los siervos del Señor. Es lo que se llama literalmente una inclusión, porque el bendecid al Señor abre y cierra toda la cláusula, ¿no? Bendecid al Señor todos los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Acá la alusión directa está en los que pasan la noche en el templo, ¿no? Bendecid los que viven en torno al templo de Jerusalén y pasan la noche en el recinto del templo, ¿no? Pero eso, en los comentarios de todos los padres de la Iglesia, ¿quiénes son los que viven en la casa del Señor? Acá de nuevo retomamos el sentido cristiano del templo del que hablamos en clase anterior, ¿no? El templo de piedras vivas es la Iglesia de Dios. Entonces los que viven en la casa del Señor son todos los miembros de la Iglesia, porque la casa del Señor es la Iglesia. Es el templo de la alianza nueva y eterna. Templo de piedras vivas, no hecho por mano de hombre. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. Y termina con la invocación de la bendición que desciende, porque esa bendición hacia el Señor es nuestra alabanza del Señor, ¿no? Pero termina con la invocación de la bendición del Señor, que es la fuente de nuestra respuesta que bendice, ¿no? Porque nuestra bendición es la respuesta a la bendición que hemos recibido de Él. El Señor te bendiga desde Sión, el que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Y en ese último versículo del Salmo vuelve a aparecer Cristo, porque la bendición más plena con que la Trinidad Santísima bendice a la creación es el misterio de la encarnación del Verbo, por el cual toda la creación adquiere su última plenitud y es redimida del pecado y de la muerte y transfigurada para el reino de Dios. Muy bien. Esto, fíjense, hoy nos hemos detenido los salmos porque es posible en una clase abarcar 3 salmos y un pedacito, ¿no? Pero obviamente, yo ya lo dije también en una clase anterior, la familiaridad con los salmos es
más que conveniente, necesaria para poder entrar mentalmente, espiritualmente en la oración de las horas desde dentro, digamos, ¿no? Si no, permanece siendo algo exterior, ¿no? Que oímos pero que no entendemos en general. Y eso no se trata, insisto, esto es una opinión mía nada, pero no se trata primariamente acá de la lengua en que esté cantado el Salmo, sino de que uno tenga familiaridad con lo que el Salmo dice, ¿no? Que uno sepa el sentido del Salmo, que uno pueda entrar en el espíritu del Salmo, ¿no? Porque si uno lo tiene asimilado de antemano, tiene familiaridad con la salmodia, con el salterio, ¿no? Entonces uno puede suplir, aun cuando no entienda exactamente las palabras que están usando, que a veces en las traducciones tampoco son del todo claras o no son del todo fieles, ¿no? Eso, fíjese, cuando uno canta una traducción, y siempre cantamos acá traducciones, ¿no? Porque no cantamos ni en hebreo ni en griego, así que aún cantando en latín estamos cantando traducciones, pero en ese caso son traducciones que, acá también hay que hacer una salvedad, tienen una larga historia en la Iglesia, ¿no? Y una aprobación eclesiástica plurisecular, de manera tal que no es cualquier traducción. Fíjese, la traducción que se usa en el Salterio para las horas tradicionalmente es no la traducción de la Vulgata de San Jerónimo. San Jerónimo tradujo todo el Salterio del hebreo, completo. Pero esa traducción no se usó nunca en el canto de las horas. ¿Por qué? San Anselmo, antes de hacer esa traducción completa al latín del hebreo, hizo, por pedido del Papa, que era el Papa Dámaso, creo, una revisión de lo que llamaba la Vetus Latina. O sea, una traducción hecha al latín a partir del texto griego de los 70. Era la traducción antigua latina, se llamaba Vetus Latina, pero era la traducción latina antigua, que era la que se usaba. Y tan arraigada estaba ya esa en el uso, que lo que permaneció en uso después fue la revisión que hizo San Jerónimo de esa traducción. Y rehizo dos revisiones San Jerónimo. Una primera que apenas modificó la Vetus Latina, se llama el Salterio Romano. Esa se usó en la diócesis de Roma hasta la época del Concilio de Trento. Y después hizo otra revisión que se llama el Salterio Galicano. Esa se usó a partir de esa época prácticamente en todo el occidente, o sea, en todas las regiones de rito latino, ¿no? Y ese es el que llega después, esa es la que adopta el breviario, ¿no?, romano del siglo XVI, y después sigue hasta el siglo XX, ¿no? Esa que se llama el Salterio Galicano, que no es, insisto, el texto traducido por Jerónimo del hebreo, ¿no? Ese resultó demasiado novedoso y demasiado chocante para oídos que ya estaban acostumbrados. Fíjense, estamos en el siglo IV, en la segunda mitad del siglo IV, y ya hay un arraigo tal de este texto, de esta versión antigua tradicional, que resulta difícil cambiarla por otra, ¿no? Con una pequeña reforma se la admite, pero una traducción totalmente novedosa, no. Una cosa interesante, históricamente también, ¿no? Bien. Bueno, ahora sigamos. Después del Salmo viene... Después de la salmodia viene el himno de la hora. Este lo vamos a oír porque... Bueno, primero lo leemos, discúlpeme. El himno lo tienen en la página 3. ¿Sí? En la página 3 está el himno. Se llama Te lucis ante terminum. Lo leemos en castellano, ¿sí? Con la traducción de Bernard de siempre. Antes de que la luz llegue a su término, te pedimos, autor de toda cosa, que con el bien de tu habitual clemencia nos prestes tu asistencia y tu custodia. Aleja de nosotros los fantasmas nocturnos y el engaño de los sueños, y líbranos de nuestros enemigos, para que nada manche nuestros cuerpos. Oye nuestra oración, piadoso Padre, que en unión de tu Hijo Jesucristo y con el Santo Espíritu Paráclito imperas por los siglos de los siglos. Este breve y hermoso salmo, ahora, himno, discúlpeme, vamos a oírlo. Cantado en su texto latino, es un himno antiguo, es muy antiguo, es el único himno que se conoce para el completorio en el rito romano,
de toda la documentación que se tiene, y ya San Benito en su regla lo recoge como tradicional. Si nosotros nos fijamos en el himno que corresponde al día de hoy, por ejemplo, fíjense ustedes que dice himno y entre llaves le agrega al lado doxología de Pentecostés, ¿no? Porque esto hoy en el rito tradicional es el jueves en la infraoctava de Pentecostés. El domingo último fue domingo de Pentecostés. Y por lo tanto, la doxología, o sea, la tercera estrofa acá del himno, fíjense ustedes, no es exactamente la misma que hemos leído y oído, ¿ven? Que es la común, sino que acá hay un elemento en el cual la hora refleja el tiempo litúrgico. Yo dije que era prácticamente toda fija, ¿ven? Pero acá hay un elemento que puede variar en relación con el tiempo litúrgico, que es la tercera estrofa del himno. Fíjense que la doxología acá está brevemente variada, ¿no? Porque es la que corresponde al tiempo pentecostal, ¿no? Que culmina la cincuentena pascual, y por lo tanto es alusión a ¿qué cosa? A que el Hijo resucitó de entre los muertos, ¿no? Es decir, es un final del himno que está vinculado al tiempo de Pascua, ¿no? Muy bien. Otra peculiaridad que tiene es el ordenamiento del himno y del capítulo, porque después del himno viene el capítulo acá, ¿no? Fíjense, ahora sigo con el orden. Después del himno viene el capítulo con el responsorio y el verso final, ¿no? Y en el resto de las horas el orden es siempre al revés, ¿eh? Si hay capítulo e himno, viene capítulo, responsorio y verso, y después el himno. Y acá en el completorio está cambiado. No he encontrado explicación de esto, pero es así. Es una variante que tiene la estructura del completorio en relación con las otras horas. No tiene primero el capítulo y después el himno, sino primero el himno y después el capítulo. El capítulo acá es también fijo, y se toma del libro de Jeremías, ¿sí? Pero tú, Señor, estás en nosotros, entre nosotros, y
tu nombre santo es invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. ¿Sí? Es una súplica a Dios para que permanezca con aquellos en los que está, ¿no? En los que vive. Muy bien. Después el responsorio, bellísimo, retoma el verso del Salmo, ¿sí? Del Salmo 30, en mis manos, Señor, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y lo convierte en el tema, el motivo principal del responsorio, ¿sí? En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Nos has redimido, Señor, Dios de la verdad, aleluya, aleluya. Fíjense que ese Dios de la verdad está tomado del mismo verso del Salmo. Si van a la página 2, dice, a tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me has librado. Esa traducción, el Dios leal o el Dios de lealtad, te está traduciendo la misma palabra que la Vulgata traduce por verdad, ¿no? Y entonces ahí aparece el Deus veritatis, Dios de la verdad, ¿sí? Que es lo que dice aquí el responsorio. Muy bien. Y el verso es, custódianos, Señor, como la pupila de tus ojos, de los ojos, ¿no? Aleluya. Bajo la sombra de tus alas, protégenos, aleluya. Muy bien. Luego viene el cántico evangélico de la hora, es el elemento que sigue. Esta hora tiene cántico evangélico. Esto la asimila a laudes y a vísperas, ¿no? Es la tercera hora que tiene cántico evangélico. El cántico evangélico se introduce en el rito común, en el rito basilical, no existe en el rito monástico antiguo. Pasa a los monasterios del rito basilical. Y el cántico es el cántico de Simeón, o sea, el Nunc Dimittis, con antífona también invariable, una bellísima antífona que dice: Sálvanos, Domine vigilantes, custodinos dormientes, ut vigilemus cum Cristo, et requiescamus in pace, aleluya. Es decir, sálvanos, Señor, vigilantes, mientras vigilamos, custódianos mientras dormimos, durmientes, ¿no? Para que vigilemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Esta es la antífona que se repite siempre y es la antífona que marca el Nunc Dimittis, ¿no? Sálvanos, Señor, mientras vigilamos, custódianos mientras dormimos, para que vigilemos con Cristo y descansemos en paz. El cántico, conocido por todos, es el cántico del anciano Simeón, que da gracias a Dios porque ha visto al Mesías, al Hijo de Dios, ¿no? La ocasión de esto es la presentación del niño en el templo, ¿verdad? Cuando María y José llevan al niño para presentarlo en el templo según el precepto de la Torá, y entonces Simeón, el anciano Simeón, reconoce en ese niño al Cristo de Dios, al Mesías de Israel, o sea, al Salvador de todos los pueblos, que es lo que canta el Nunc Dimittis. Fíjense ustedes que en la traducción castellana que he puesto ahí dices: ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz. Fíjense que esta plegaria de Simeón engarza perfectamente con lo que hemos visto hasta aquí, que es el núcleo conceptual de toda la hora, ¿no? Del completorio. Esto es lo que pedimos. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, ¿no? Luz para iluminación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Muy bien. Es un cántico brevísimo, pero de una extraordinaria profundidad, porque recapitula todo el misterio de la redención centrado en el Mesías, ¿verdad? Porque todos los siglos anteriores han sido no otra cosa que eso, quod parasti, ¿no? Es la preparación del misterio de la salvación que ahora ha llegado. Mis ojos han visto a quien has presentado ante todos los pueblos, ¿no?
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Muy bien. Este es el cántico Nunc Dimittis. Y después de eso vienen las preces dominicales, que acá en este caso se omiten, ¿no? Y después del Domine exaudi oracionem meam et clamor meus ad te veniat, oremus, la oración propia con que concluye la hora, que es esta: visita quesumus Domine habitationem istam. Esta oración es la que muestra que de alguna manera en el origen esta parte se rezaba en el dormitorio, ¿no es cierto?, de los monjes o de los canónigos. Visita quesumus, visita, te lo pedimos, Señor, esta habitación, y expulsa lejos de ella todas las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y que nos custodien en paz, y que tu bendición esté siempre sobre nosotros, ¿no? Una bellísima oración también, ¿no?, que pide a Dios que aleje al enemigo, que envíe a los santos ángeles para que habiten junto a nosotros y que estos nos custodien en paz, ¿no? Están los ángeles custodios acá, ¿no? Los ángeles que custodian a los fieles cristianos mientras duermen, ¿no?, en este caso, mientras viven, porque recordemos que el descansar en paz es inseparable del vivir en paz, ¿no? Muy bien, y finalmente el último elemento de esta hora es la antífona mariana, ¿sí? Porque en realidad, perdón, después de la oración viene la bendición final, ¿no? Bendíganos y custódinos el Señor omnipotente y misericordioso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y después de la bendición, ahora sí, la antífona mariana, que varía según el tiempo litúrgico. Este es un elemento variable, porque según la época litúrgica se usa una antífona u otra. Fíjense que en este formulario, como todavía sigue el esquema pascual, está el Regina Coeli, ¿no? La antífona que ocupa la mayor parte del año, ella sola más que las otras que van variando, ¿no?, es la Salve Regina, ¿no? Salve Regina. Esa es la antífona que se asocia ordinariamente al completorio, porque es la que se dice la que se canta la mayor parte del año litúrgico, ¿no? Y la antífona va con su verso y con su oración propia, que siempre es una oración mariana, es una colecta mariana, ¿no?, la que cambia según la antífona. Bien. Y después se invoca el auxilio de Dios, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros, amén, y se acabó la hora, porque las oraciones que siguen son en silencio, ¿sí? Padre Nuestro, credo, Padre Nuestro, Ave María y credo en silencio, y se retira, ahora sí, el coro cantante a descansar, ¿no? Bueno, con esto vamos a sí. Bueno. Sí, quiere decir. Bueno. Ahora nos queda el sentido de la hora. Vamos a hacerlo brevemente. Primero tenemos la alabanza de la súplica ante la noche, el ámbito de la oscuridad, ¿no? Esta hora es una hora de alabanza, como todas las horas del oficio divino, pero es una alabanza suplicante, diríamos. Acá la oración de alabanza se hace primariamente súplica, ¿no? ¿Y por qué prevalece el tono de súplica? No el tono, por ejemplo, de las laudes, que es un tono de alabanza festiva, sea cual sea el tiempo del año, ¿no?
En las vísperas también está la alabanza de la luz, de esa luz que se enciende. Decíamos, ¿no se acuerdan? El lucernario que hemos mencionado. Las vísperas es la alabanza vespertina. Acá yo no he puesto en el título directamente alabanza, porque el tono que prevalece en la oración del completorio es un tono de súplica. Pero es precisamente la súplica la alabanza, ¿no? Esto es algo que no hay que perder de vista. La súplica, como leíamos en aquel texto de San Agustín, es propia de los que están necesitados, ¿no? Es propia de los indigentes, decía el latín de Agustín, ¿no? La oración de súplica es propia de los indigentes. En el cielo permanecerá solamente la alabanza, ¿verdad? La súplica es de los indigentes. Pero el reconocimiento formal de la indigencia es también una alabanza. Es lo que se llama la confesión. El término confesión en el latín patrístico, en el latín cristiano de los primeros siglos, como en el título de la famosa obra de San Agustín, que son las confesiones, ¿no? Se puede traducir por alabanza, precisamente porque la confesio es la proclamación pública por la cual el creyente reconoce, ahí está la confesio, es un reconocimiento expreso de su propia miseria, de su propia indigencia delante de Dios, y de su propia gratitud al ser oído en la necesidad, y de su confianza de que será oído en la necesidad. Todo eso se enlaza, claro que son alabanza, porque van unidas ¿a qué? A la fe plena, a la confianza plena y a la gratitud al Dios en quien se confía, ¿no? Que es la fuente del perdón, de la salvación y de la fortaleza para combatir al enemigo en la necesidad. Por eso el primer sentido acá está en esta alabanza suplicante ante la noche, porque la noche, y acá viene el símbolo del completorio, el completorio es oración para entrar en la noche, en el descanso de la noche, sí, pero en la noche, y la noche es el ámbito de la oscuridad, es lo que se opone a la luz, ¿no? Y bajo ese caricia se presenta en todo el formulario de la hora, ya lo hemos visto suficientemente, tanto en los salmos como en la Lectio Brevis del comienzo, como en el himno, ¿no? El ámbito de la oscuridad va asociado a la presencia, a la acechanza y al poder del maligno, ¿no? Esa es la oscuridad. Por eso, al entrar al atravesar, al tener que atravesar la oscuridad, esta oración es una alabanza suplicante, ¿no? Es una alabanza que consiste en suplicar confiadamente, valerosamente y con plena confianza en la fortaleza que Dios nos da, ¿no? Y en este sentido la oración es símbolo también de toda la vida cristiana, ¿no? Porque este mundo es una noche. Claro. Toda la vida en este mundo es noche. En relación con el día de la vida eterna. Otra manera de entender el simbolismo total de esta hora y su sentido es vincularla con otras horas. Hay una primera hora con la que hace juego simétrico, que es la hora de prima. Eso ya lo dijimos al presentar prima, ¿no? Porque prima prepara el día de labor y completorio lo concluye. Están asociadas a la actividad del hombre, no al momento del día. En eso se diferencian del otro par fundamental, que es laudes y vísperas, ¿no? Y de las horas intermedias, que son tercia, sexta y nona, ¿verdad? Ahí tenemos tres grupos, si ustedes quieren, de lo que es el conjunto de las horas diurnas, ¿no? Las 7, cuyo valor simbólico se remite a un texto del Salterio también, en el que dice el salmista: 7 veces te alabo durante el día, Señor. Entonces, el septenario de las horas a través del día. Muy bien. Pero hay elementos el conjunto de la estructura lo asocia, insisto, a prima como el significado primario. Pero hay detalles que la asocian a otras horas, como señalé, al mismo tiempo que laudes y vísperas es una hora con
cántico evangélico, ¿verdad? Ese detalle, ese elemento estructural liga la oración del completorio a esas otras, ¿sí? A laudes y a vísperas. Muy bien. Y por último, el nombre mismo, completorio. Yo dije, no voy a hablar del nombre porque lo voy a considerar después y con esto terminamos nuestra clase. El completorio, mientras tanto voy a poner la salve bajita así, la vamos oyendo, ¿sí? El nombre completorium viene de un verbo latino que es el verbo compleo. Ese verbo tiene una raíz verbal que seguramente se usó en latín arcaico, sería el verbo pleo, pero en latín clásico ese verbo ya no se usaba. Aparece una única cita en donde está usado el verbo en un gramático latino, en una obra que se llama algo así como Catálogo de los verbos latinos, una cosa así, donde aparece una cita antigua donde el verbo pleo aparece usado, el único texto en que aparece pleo. Pero en el latín clásico hay compuestos de pleo: compleo, impleo, expleo, repleo, supleo, ¿no? En castellano nos suenan fácilmente los perfectos y los adjetivos que derivan de ahí como completo, repleto. En el caso de supleo tenemos el verbo, es suplir, ¿no? ¿Qué es compleo? Y completar, lógico. Colmar, llenar totalmente. Eso es compleo. Ahora, si lo vemos desde ese sentido, el nombre de ad completorium vendría que decir para completar el oficio, ¿no? Es la oración para completar, para darle su plenitud final al oficio. La oración que completa. Muy bien. Pues se llama completorio o ad completorium, ¿verdad? Pero la completud del oficio es una completud precaria, porque es una completud en la incompletud del tiempo. Completamos el oficio y ya a las pocas horas tenemos que reiniciarlo, ¿verdad? Como todas las cosas del tiempo. En el tiempo nada es completo, todo es incompleto. Terminamos una labor y nos aguarda otra, ¿no? Terminamos una tarea y nos aguarda la tarea siguiente. Mientras vivimos en el tiempo, nada se completa. Todo está por completarse. Así que es un completorio que es incompleto. Desde el punto de vista de la temporalidad, digamos, ¿no? Porque, claro, completamos el curso diario del oficio, sí señor, pero ese curso diario del oficio ha de repetirse al día siguiente. Entonces no está completo porque a cada día se le agrega otro día y a ese el día que sigue, hasta que el Señor vuelva. De manera que mientras dura el tiempo hay la incompletud del tiempo, ¿sí? Pero, el tiempo al mismo tiempo está completo. La tercera cosa que decimos. ¿Por qué? Porque hay quien completa el tiempo. ¿Qué dice que el tiempo está completo? Que el tiempo ha recibido la plenitud del don de Dios. Ha sido planificado por el don de la salvación. Y esa es la plenitud del tiempo. Así lo llama la Escritura, la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es el tiempo en que Dios da a la creación el don supremo que le da plenitud al tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que salva el tiempo. Es decir, hace del tiempo un camino de eternidad. Salva el tiempo, libera el tiempo del tiempo, libera el tiempo de la incompletud, lo asocia a la plenitud. Y lo asocia a la plenitud porque lo hace tránsito
en Cristo, por Él y con Él. Es decir, lo hace participación de su propio tránsito por el tiempo. El tiempo ha sido rescatado de su inanidad, de su miseria, de su evanescencia, de su fugacidad también, aunque sigue siendo tiempo. Pero hay algo que lo colma, que lo planifica. Fíjense que la hora termina con una antífona mariana, y María es llamada por el ángel, en la traducción latina, que es la que rezamos en el Ave María, gracia plena. Plena, ese adjetivo plenus, plena, plenum en latín tiene la misma raíz del verbo pleo, es decir, de lo que está en compleo, del completorio, ¿sí? Ella es la plena de gracia. Traduce un término griego que es un participio perfecto, que es charitomene, que quiere decir la totalmente agraciada, la plenamente agraciada. Y está bien traducir entonces gracia plena, porque en ella se da la plenitud de la gracia. Esto en su sentido primario no se refiere tanto a la gracia con que ella es santificada, sino la gracia de la que ella es la portadora, que es Cristo mismo. ¿Está claro? Ahí está la plenitud de la gracia de Dios. El don supremo de Dios es el Verbo encarnado. Y en ella hay plenitud de gracia coherente con ese don, porque ella es la que está destinada a ser la madre del Verbo encarnado. Es la plena de gracia. No en vano entonces al final del completorio aparece María como señal. Pero hay que verla desde este punto de vista, desde el punto de vista de la plenitud de la gracia que nos viene por medio de ella, porque es la madre del Verbo hecho carne, es la madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. El completorio así nos invita a vivir el misterio del tiempo como un misterio de plenitud. Esa plenitud es misteriosa porque no la experimentamos ordinariamente en el tiempo. Lo que experimentamos ordinariamente en el tiempo es la fugacidad, la precariedad, la incompletud, ¿no? Al final de cada día parece que nos falta algo, ¿no? La oración de las horas nos dice que si vivimos el tiempo cristianamente, al final de cada día, en algún aspecto, en el aspecto más profundo, no nos falta nada. Siempre y cuando vivamos en la fe, en la esperanza y en la caridad, que es participación del amor vivo, que es lo que dura para siempre, según el texto de Pablo, ¿no? Porque la fe pasará, la esperanza pasará, pero el ágape no pasará jamás. En la medida en que ese ágape habita en nosotros, ya estamos unidos a lo que no pasa, es decir, vivimos todavía precariamente y en el tiempo la plenitud, pero solamente en esa medida. Muy bien. La próxima terminamos con el curso, si Dios quiere.